Y como siempre, mis estimados hermanos, cualquier consulta que tengan a medida que nosotros vamos avanzando en las clases, ustedes lo pueden plantear sin ningún tipo de problema. Y es mucho mejor también. eh, a las preguntas correspondientes. En la semana anterior estuvimos viendo uno de los sacramentos, ordenanzas o ritos que dentro de las iglesias cristianas evangélicas, recuerde que en ritos, ordenanzas y sacramentos se utilizan intercambiablemente como sinónimos para referirse a al mandato del Señor Jesucristo de observarlas. Varía la cantidad de acuerdo a la iglesia. En las iglesias evangélicas, dos. Que el bautismo en agua, que lo estuvimos viendo la semana anterior, y ahora corresponde ver la cena del Señor, la Santa Cena. ¿Y qué es lo que es la Santa Se Cena? quedó congelado. Me quedé congelado, hermano, que el problema de señal, ¿o no? Me parece mucho que el hermano Juan Carlos tiene el problema de señal. Ahora sí, Yo lo veo bien. ahora estoy escuchando que se queda así. Ah, ok. Es la señal suya, hermano Juan Ahora, Carlos. Es la sí, señal de suya. acá, de que hay tormenta. Hay un Ah, torbellino afuera, estamos molestando. Me envió el ok. señor que mira, que lo Ya. mande para afuera a otro lado. Ah, ok. Bueno, hermano Virtual igual de allá, de la Liga. Son vecinos. Sí, sí, a veces se detiene un poco la imagen, pero se le sigue escuchando. Ah, ok. Perfecto. Bien. ¿Qué es lo que es la cena del Señor? Es, es un acto conmemorativo. Eso es, en primer lugar, un acto conmemorativo. Hacer esto en memoria de mí, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, verso 24, que está recordando las palabras de Jesucristo. Pero él no estuvo en la cena del Señor, en la última cena. Y cómo él sabe lo que ocurrió en la cena del Señor. Porque Dios, Jesucristo mismo, resucitado, Él se lo dio a conocer por medio de revelación. Ese recuerdo alimenta la fe y le da vigor para vivir la vida cristiana en un mundo hostil. Es un acto conmemorativo. Se hace entonces con la finalidad de conmemorar la obra de Jesucristo, recordar la obra del Señor Jesús. La cantidad de veces varía de acuerdo a la iglesia. En algunas iglesias, yo recuerdo las asambleas de Dios en Paraguay, ellos lo hacían cada primer domingo de inicio de mes, realizaba la cena del Señor. Me invitaron en una oportunidad y justo coincidió con la cena, y después de la prédica los hermanos todos tomaron la cena del Señor. Una vez al mes, y siempre el primer domingo de cada mes, celebraban la cena del Señor. En otras iglesias, como la Iglesia Católica Romana, cada domingo celebra la cena del Señor. No sé si los días de la semana igual lo celebran, no, eso no estoy claro. Y dentro de la misión en la cual pertenezco, que es la Metodista Pentecostal, lo celebran una vez al año, cuando hay visita de superintendente, la segunda visita del superintendente, una vez al año. No sé si habrán algunos pastores que lo celebran dos veces al año también. No sé cuál es la frecuencia, cómo celebra la Cena del Señor en sus respectivas iglesias, hermanos, denominaciones. Bueno, la mía, pues, por lo general, se celebra una o dos veces al año. Más no. Ah, ok, perfecto. No. La última la tuvimos como hace un mes casi. Celebramos Santa Cena. Ah, ok. En mi caso siempre es solamente una vez al año. Una vez al Ah, año. igual. Son toda la Sí, iglesia evangélica igual entonces. Yo pensaba que era, sí, yo pensaba que eres la única en la cual yo estaba, que lo celebran una vez al año. Pero la Asamblea de Dios lo celebran más frecuente, ¿eh? Bueno, sí. Esa es la frecuencia de la celebración, de la Santa Cena. En la iglesia primitiva, ellos lo celebraban todos los días domingos, permanentemente. Todos los primeros días de la semana partían el pan o celebraban la cena del Señor. Es un acto conmemorativo entonces. También es una proyección de la cruz, el otro significado de la cena del Señor. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
También lo dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 11, verso 24. Es lo que dijo que Jesucristo cuando estaba en la última cena: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y del vino dijo: esto es mi sangre del pacto que es derramada a favor de muchos. Para celebrar el pacto, entonces se recurre al mismo rito que se utilizaba en el Antiguo Testamento, que era partir los animales por la mitad para celebrar o conmemorar un pacto. Ahora, el nuevo pacto no son cuerpos de animales los que son partidos para oficializar este pacto, sino que el mismo cuerpo de Jesucristo es lo que es partido, lo que es entregado en sacrificio. Cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dicen los evangelios. La cortina o el velo del templo simboliza el cuerpo de Cristo. Cuando él moría, la cortina se rompió, y así le da la posibilidad, acceso al ser humano de poder acercarse al lugar santísimo. Es una proyección a la muerte de la cruz. Pero también otro del significado de la cena del Señor es un anuncio de la segunda venida de Jesucristo. La cena del Señor no solo nos invita a mirar el pasado, sino que también hacia el futuro, hacia el retorno de la venida de Jesucristo. Y este acto se celebra con la esperanza de la venida de Jesús. Se anuncia la muerte y la venida de Jesucristo de la cena. Es un llamamiento a la unidad de la Iglesia. Los beneficios que se derivan de la gran obra de Cristo no se disfrutan individualmente, sino de modo comunitario, pues todos participan de ese pan que es un solo cuerpo. Es un llamamiento a la unidad de la Iglesia. Cada miembro de la Iglesia debe gozar, disfrutar, practicar, fomentar la unidad espiritual dentro del cuerpo de Cristo, las buenas relaciones dentro de los miembros, para tomar la cena del Señor dignamente, saber distinguir lo que significa ese acto de la Santa Cena, que es un llamado a la unidad. En ese sentido, los que no comen dignamente la cena del Señor, ¿a qué se refiere no comen dignamente la cena del Señor? Sin discernir lo que significa el acto, comen juicio para sí mismo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, sobre la ocasión fue de que algunos corintios estaban tomando la cena del Señor de manera indigna, porque había clasismo dentro de estos grupos de creyentes de los corintios. Algunos llegaban antes, se adelantaban a tomar la cena. Primero, antes de tomar la cena, ellos participaban en una comida de fraternidad, y solo los que tenían más recursos económicos llegaban antes y comían, y bebían también. Y no se juntaban con los más pobres. Y después llegaban a tomar ebrios la cena del Señor, y después de darse muy buenos banquetes. Eso es comer juicio o no discernir el cuerpo de Cristo. No se dan cuenta que todos comen de un mismo pan y que todos son miembros de un mismo cuerpo. No pueden haber esos tipos de diferencia o esa discriminación dentro del cuerpo de Jesucristo. Por eso que come juicio para sí mismo. El apóstol Pablo dice: por eso que muchos están débiles, otros están enfermos y otros ya han muerto. ¿Por qué ha ocurrido esto con los corintios? Porque no discernieron ni tomaron en cuenta el significado de la cena del Señor. Estos son el significado entonces de la cena: un acto conmemorativo, una proyección de la cruz, un anuncio de la segunda venida de Jesucristo, un llamamiento de la unidad de la Iglesia. Ninguna pregunta hasta ahora, ¿verdad, hermanos? ¿O alguna opinión acerca de lo que estamos viendo, de lo que leyeron en su libro de texto? Muy bien. Entonces seguimos adelante con la siguiente presentación. Ahora vemos las interpretaciones acerca de la cena del Señor. ¿Cuáles son las interpretaciones? La primera es la transubstanciación. Es una interpretación del catolicismo romano.
¿Qué dice el catolicismo romano con respecto a la transubstanciación? El catolicismo romano dice lo siguiente, que, bueno, esto viene del concilio de Trento. Señaló este concilio que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor, y por tanto todo Cristo. Eso estableció el Concilio de Trento con respecto a la consagración del pan y también del vino. Está todo el alma, la divinidad de Jesucristo, todo el cuerpo de Jesucristo se encuentra en los elementos. Pero tiene que haber un requisito para esto, para que se produzca realmente la transubstanciación o la transformación de los elementos. Tiene que estar el elemento primero, que es el pan, y tiene que estar una persona autorizada por la iglesia, oficializada por la iglesia, que es el cura, que es el nombre de la iglesia, que lo va a consagrar. Y al momento de consagrarlo, tiene que pronunciar las palabras correctas, de acuerdo al manual de la Iglesia Católica, para que se transforme el pan, se transforme realmente en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, el vino, la sangre. Todo el que señale, decía el Concilio de Trento, todo lo que señale lo contrario sea anatema. Las obras del pan consagrado deben ser adorados con culto de latría. ¿Por qué deben ser adorados las porciones del pan que sobren, las partículas de pan que sobren? Porque es el cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, cuando se adora esos fragmentos de pan, no es el pan el que se está adorando a una creación humana, sino que ese pan se ha convertido en el cuerpo de Cristo, por eso se le debe adorar. Los elementos O sea, transformados... ¿Sí, hermano o sea, Cristóbal? es darle características divinas a un objeto. Exactamente, y darle características divinas a un objeto. Darle características divinas, eso es. Lo entendió muy bien. Claro, la iglesia le da esta característica divina al objeto. Impresionante, ¿eh? Los elementos transformados son ofrecidos a Dios como sacrificio expiatorio para el perdón de los pecados. Solo un sacerdote debidamente ordenado puede consagrar estos elementos de la Eucaristía, para que se produzca realmente el, el- la transubstanciación. Y a eso lo que quiere decir la transubstanciación. La transformación, la esencia, la naturaleza, la sustancia de ese pan se transforma. Cuando el sacerdote lo consagra, lo eleva, en ese acto de elevación del pan o de la hostia que le denominan ahora, en ese momento dejó de ser pan. Exteriormente, visiblemente, es pan, pero esencialmente, inherentemente, su naturaleza esencial, es el mismo cuerpo de Jesucristo. Por eso es que se debe tener mucho cuidado dentro del catolicismo romano, mucho cuidado al momento de tomar el pan, que es la hostia. Tiene que ser depositado por el cura en la lengua y tiene que deshacerse la lengua. No tiene, no tiene que tomarlo en la mano. Algunos sí, por supuesto, lo toman en la mano. Pero cuando lo toman en la mano, el cura se lo deja en la mano y después el que comulga se lo echa a la boca. El peligro es que pueden quedar algunas partículas de esa hostia en la mano. Y si quedan algunas partículas en la mano, si no tiene mucho cuidado, esas partículas pueden caer y pueden ser pisoteadas. Y eso es un acto de un sacrilegio, pero que ha sobrepasado todo tipo de ofensa delante de Dios porque se ha pisoteado al mismo Señor Jesucristo. Por eso que debe ser depositada en la lengua y deshacerse en la lengua. No debe ser masticada, sino que debe deshacerse. Y están fabricadas y están hechas de tal modo que se deshaga en la boca. No se puede masticar. Cuenta los curas que un joven
que estaba haciendo la primera comunión y la confirmación en la iglesia, la masticó, la hostia, la mastica y luego se la echa al bolsillo y la otra parte. Y después cuando se iba a la casa, se echó la mano al bolsillo y sacó la mano llena de sangre, porque la hostia estaba sangrando, el cuerpo de Cristo estaba sangrando. Lo que se celebra en la Iglesia Católica, cada día domingo, cuando hacen misa, y el momento de la Eucaristía, que es el partimiento, la fracción del pan, es un sacrificio incruento. Eso es, un sacrificio. Por eso que ellos tienen altar. En todas las iglesias católicas apostólicas romanas hay un altar, y es el centro principal de las iglesias católicas romanas, un altar. Y en el lado, al lado se encuentra el púlpito donde se imparte la palabra, pero al medio está el altar, porque en el altar es donde se efectúa el sacrificio incruento. Se vuelve nuevamente a sacrificar el cuerpo del Señor Jesucristo. Cristo se vuelve a sacrificar para el perdón de los pecados. La persona que coma de esto, sus pecados les son perdonados al comer de la hostia. Eso es lo que enseña el catolicismo romano con respecto a la transubstanciación. ¿Qué opinan ustedes, mis hermanos, con respecto a esta interpretación de la Santa Cena, la transubstanciación? Mire, lo perdí como 10 o 15 minutos. Perdí toda la escena, así que ahora recién volví. Se me cayó el sistema. Muy bien, hermano Juan Carlos. Así que recién estoy como empezando de nuevo. Perfecto. Pero no importa, ahí voy ya. Una consulta, profe. Sí, hermano Boris. ¿Cuál es la base que tiene la Iglesia Católica para decir que es literal, que es un sacrificio literal? Son varios, pero una de ellas son del Evangelio de Juan, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tiene parte conmigo, en el Evangelio de Juan. Eso le dice, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre. ¿Eso es Juan Y 6, parece? No. me parece que sí. Y los judíos dicen, ¿qué significa esto? Que, que no coma mi carne y no beba mi sangre. Está hablando acerca de caníbal, de que practiquemos el sacrificio humano, que practiquemos el canibalismo. No entendían los judíos qué quería decir con respecto a eso. De ahí lo toma, y no tiene parte conmigo. De ahí toman esa interpretación. Este es mi cuerpo, que por vosotros es. Bueno, y también lo otro de la misma institución de la Santa Cena, lo que dice los evangelios, lo que dice también el apóstol Pablo. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Lo interpreta literalmente. Eso es. Ya. Hay un autor que se llama Rafael Aguirre Monasterio. Él es un exégeta católico romano. Sus investigaciones son exegéticas, trabaja solamente con los evangelios, con la Biblia. Y él dice, durante los primeros siglos en la iglesia cristiana del siglo I, el segundo templo, no habían sacerdotes, no existían sacerdotes. Sacerdotes judíos habían y sacerdotes paganos también había, pero sacerdotes cristianos no había. Eso es lo que hace el alcance Rafael Aguirre Monasterio en sus conferencias y también bueno, yo lo he visto en las conferencias, pero he escrito varios libros. Después aparecieron los sacerdotes. Hay en los evangelios, la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay presbíteros, hay obispos, hay diáconos, poimen, pero no hay sacerdotes. Y la iglesia cristiana, en el libro de los Hechos, en Corinto también, se dice que todos los días, cada día, primer día de la semana, ellos partían el pan, recolectaban las ofrendas y se predicaba la palabra de Dios. Y no habían sacerdotes. Ellos podían celebrar la cena del Señor
y sin la presencia de un sacerdote. Entonces él se hacía la pregunta, ¿por qué entonces nosotros ahora no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos celebrar la cena del Señor o la Eucaristía sin la presencia de un sacerdote? Porque en el catolicismo romano pueden haber 50 o 30 miembros de una iglesia católica y no hay un sacerdote, no se celebra la Santa Cena o la Eucaristía. Pero un sacerdote solo sí puede celebrar la Cena del Señor, o puede celebrar, hacer misa solo, pero una multitud de creyentes no lo puede hacer. Entonces él les hacía esa pregunta, ¿por qué la iglesia primitiva sí se hacía celebrar la Cena del Señor, aunque no hubiese sacerdote, y en cambio ahora no puede, sin la presencia de un sacerdote? Además que dijo, ni siquiera había sacerdote en el siglo I. Ya, eso es lo que señalaba. Quedó claro esta parte, ¿verdad, mis hermanos? Hermano Cristóbal, hermana Carolina, hermano Juan Carlos, de la transubstanciación. Yo por lo menos no entendí nada porque se me ha estado cortando y, Ah, muy bien. mm, ahora se congeló la pantalla. ¿Ves? Ah, Es ok. como si no hubiese Harto estado en la problema con, reunión. harto problema con la Profe, señal. Sí. Sí, hermano Cristóbal. a mí me quedó la duda, ¿qué es exactamente la hostia, eso que se da, El como pan. una galleta o algo así? Ah, no sé qué será. Una galleta preparada La especialmente, hostia. una galleta Yo escucho a los especialmente. españoles decir la hostia. Yo no sé qué será eso. A los españoles dicen, me tienen las hostias. No sé qué será eso, pero es O abominable sea, sí, para la en España también tiene el significado que es como un puñetazo, ¿no? Una hostia. Ah, ok, ok, ya. Claro, en el español tiene un significado especial. Es bueno saber eso. Lo digo más. Profe, Sí, no que haga la consulta a la hermana Carolina, después yo le pregunto. Ya. No, es que como igual llegué un poco tarde, pero todo lo que usted nos explicó entra en el término que está escrito ahí, transubstanciación, ¿o no? sí, sí, correcto. Ah, ya, eso quería saber. No, sí, igual escuché gran parte de lo que estaba explicando, más o menos la mitad, sí me quedó claro. Por ejemplo. Perfecto, hermana Correa. Muy bien. Profe, yo le voy a hacer otra consulta Sí, con respecto a la cena del Señor, en el único sentido de que tomaban eh, la cena del Señor indignamente, en el sentido de que hacían una excepción de persona, o había otro sentido también. en el sentido de que no distinguían el acto en sí mismo. Eso es, no distinguían el acto en sí mismo. No sabían que se refería a un llamamiento a la unidad del cuerpo de Cristo. Eso es. Lo otro que Ya. hacían la sesión de personas es una evidencia nada más de que ellos no sabían interpretar bien el simbolismo de la cena del Señor. Eso es como el fruto o el resultado o la evidencia de que ellos no discernían bien el cuerpo de Cristo. Pero no hay otra forma, de acuerdo a ese pasaje bíblico, tomar la cena del Señor indignamente. Ya. Yo una vez escuché que el pecado de los corintios es que pasaban a tomar la cena del Señor borrachos, en estado de debilidad. También, sí, también. Pero no. Bueno, eso también es el resultado de no discernir bien el cuerpo de Dios, porque ellos, si llegaban ebrios, era porque llegaban antes a tomar la coinonía, se le denominaba una fiesta de confraternidad. Se Eh, toman todo el vino. exacto, no compartían con los demás, con los pobres, por eso se emborrachaban. Ah, ya. Ya. Pero Profe, eso, ¿sí? lo último. ¿Se podría entonces considerar que, bueno, por lo menos en mi iglesia y en las que conozco, no se puede tomar la Santa Cena si no te has bautizado? ¿Está justificado Ah, esto? muy bien. En la práctica de las iglesias primitivas, del siglo segundo, siglo tercero, y no tomaba la cena del Señor aquellos que no estaban bautizados. Y eso es lo que significa, de hecho, misa. Misa significa despedir.
se despedían cuando celebraban los cultos, la reunión, la predicación, las oraciones, las lecturas bíblicas, los cánticos, pero después cuando llegaba el momento más solemne, que era la Cena del Señor, entonces se despedían a todos aquellos que no eran bautizados. Y eso significa misa, despedir a todos los que todavía no son miembros de la iglesia del Cristo. Porque cuando es miembro es porque se ha bautizado. Tenía un proceso muy largo, este proceso se conoce como el catecumenado. 3 años, 2 años se demoraban en discipular a alguien. Y después, el gran día domingo de resurrección, después de cumplir los procesos, ellos se bautizaban en la mañana, domingo de resurrección, en Semana Santa, y celebraban el culto. Y era la primera vez en su vida que ellos tomaban la cena del Señor, la primera vez en su vida. Y ahí comenzaban a tomar la cena del Señor, a comulgar. Es una práctica de la iglesia primitiva. Solo toman la cena del Señor aquellos que son cristianos. ¿Quiénes son aquellos que son cristianos? Aquellos que han ingresado por medio de la práctica del bautismo. Si no se han bautizado, todavía no son miembros de la iglesia. Esa es la lógica que tenía la iglesia primitiva. Algunas iglesias, varias iglesias, los que no están bautizados porque todavía no son miembros de la iglesia, los que toman la cena del Señor son todos creyentes. Y si no está bautizado, todavía no es creyente. Esa es la lógica. Entonces está bien justificado. Sí, sí, claro, claro, y una práctica también de la iglesia primitiva. Pero también yo sé que hay otras iglesias hay hermanos que están convertidos ya, pero todavía no se han bautizado. Y hay evidencias también de que están convertidos, han nacido de nuevo. Les falta solamente el bautizarse. Yo sé que le dan la cena al Señor sin ningún problema, no hay ningún problema. En otras iglesias, a todos se le da la Santa Cena. A niños, a adultos, a todos. Todos toman la cena del Señor. No hay ninguno que no quede sin tomar la cena del Señor. Todo eso depende de la iglesia en la cual cada uno participe. Y tienen también su lógica, su argumentación. Con los niños no Profesor, debería pasar nada, ¿no? Porque son inocentes. Exacto, sí, exacto. Quizá esa sea la lógica. Voy a preguntar cuál será la lógica por la cual toman los niños la Santa Cena del Señor. Si son en la iglesia ortodoxa, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa los niños toman la cena del Señor y también el pan y el vino. No hay ningún problema. Todos los niños. En la iglesia evangélica, si el niño es bautizado, ya no tiene problema de tomar la cena, sino igual, porque es miembro de la iglesia. profesor, ¿Qué más, eh, Mauricio? ¿qué hay de cierto en esto de que el pan y el vino deben ser no fermentados, digamos, no legudados? En la iglesia del Oriente, el pan es leudado y es súper hinchado, hermano. Es hinchado, harta levadura en la iglesia ortodoxa. Y uno lo ve en la Divina Liturgia, es un pan, pero de esto que ven, son similares a lo que venden en sus mercados, estas marraquitas bien hinchadas, estos panes gigantes. Y el vino, no sé cómo será el vino ahí en la iglesia ortodoxa rusa, pero el pan que debe ser sin levadura es una práctica de la iglesia del occidente. Si debe ser con levadura o no debe ser con levadura, en el Nuevo Testamento no hay ningún mandato. Solamente dice pan y vino, listo. Pero si Mm. debe estar leudado o no, eso depende de la tradición, de la iglesia, cómo se interprete o cómo se interprete. Sí. No, yo lo había leído esto en una Biblia de estudio, en la Biblia de estudio de la vida plena. ¿Ya? En uno de los artículos salía esto. El Ah, ok. redactor de la Biblia decía esto. Ah, perfecto, ya. No me acuerdo en qué se basaba así, pero tenía que ver algo con la corrupción, Sí, la sí, fermentación representa corrupción, así que por lo tanto no debería ser leudado o fermentado. sí. Ahí, simboliza el pecado también. Y si se ve de comer los panes sin levaduras, 7 días antes de salir de Egipto, en el libro de Éxodo también se dice que debe ser sin levadura.
tiene su lógica. La iglesia del Oriente, no sé por qué lo toman con levadura, todavía no llegó a esa parte de la lectura de la iglesia ortodoxa. Quizá tomen la levadura en el sentido de ser un símbolo del reino de Dios. Leuda es como la levadura, que leuda luego toda la masa. Quizás lo utilizan en ese sentido, y también es bíblico, ambas posturas son bíblicas. Y si el vino debe ser alimentado, ahí no lo sé. ¿Eh? Yo sé que en algunas No iglesias sé, el profe, vino, ¿sí, hermano n- Cristóbal? no sé si pueden ver en el chat, pero ahí envié una foto de cómo es un pan de la iglesia ortodoxa. Es grande, ¿eh? Sí, es Ah, tremenda cuestión. ¿esto es de la iglesia ortodoxa o de los judíos? A ver. Según decía Google, era iglesia ortodoxa. Ah, ok. Sí, Porque, ortodoxo parece por la... porque hay una cruz ahí. Sí, le ponen, a los ortodoxos les gusta poner varias figuras. Pero me parece mucho que son más de los coptos esto, ¿eh? La iglesia ortodoxa, por lo menos de la rusa y la La griega. iglesia, la griega, de Ya Constantinopla. habían otros, ya habían otros panes que eran más grandes todavía. Sí, 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 son más hinchados. Mm. La Pero rusa, me Tremenda imagino que cuestión. ese pan es para hartos miembros de la iglesia. lo No creo que parten, sea para uno Ya, solo. ya, ya, un pan para cada uno. es que lo parten, no valen fracciones muy pequeñitas, son chiquititas. Perfecto. Muy bien, eso era entonces la transubstanciación. Ahora vamos a trabajar con la consubstanciación. ¿Qué es lo que es la consubstanciación? Fue la que sostuvo Martín Lutero, el primer evangélico. Sostuvo que tras la consagración, el cuerpo y la sangre de Cristo coexisten. Coexisten, ¿eh? No se transforman, coexisten nada más. En, con y bajo el pan y el vino. La analogía que se utiliza es el hierro puesto en el fuego. Aunque el fierro esté candente y está unido al fuego, el uno y el otro siguen siendo lo que son. Al momento de la consagración, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Pero en ese momento de la consagración, el cuerpo de Cristo está también presente en esos elementos del pan. Pero no se ha transformado el pan, sino que el cuerpo de Cristo está presente ahí también. Está en, con y bajo el pan. Ha impregnado el cuerpo de Cristo todo el pan, pero no se ha transformado. Del mismo modo con la sangre. La sangre de Cristo está presente en el vino, pero el vino sigue siendo vino. No se ha transformado el vino en la sangre de Cristo, sigue siendo vino. Pero en las partículas del vino están también los elementos de la sangre del Señor Jesucristo. A eso se refiere la consubstanciación. No se ha transformado como en la transubstanciación, sino que se ha impregnado o se ha bañado, se ha integrado, se ha añadido el cuerpo de Cristo a los elementos del pan y del vino. Eso es lo que enseñó Martín Lutero, que no se puso nunca de acuerdo con Zwingli, ni con el calvinismo tampoco. Así como cuando una esponja la impregna de agua. Así es, como Algo una así. esponja cuando es impregnada de agua. El agua está en cada parte de la esponja. Pero la esponja sigue siendo esponja y el agua sigue siendo agua. Así también ocurre con el pan al momento de la consagración por el reverendo, por el pastor luterano. ¿Qué le parece ese punto de vista, mis hermanos Juan Carlos, hermana Carolina, hermano Cristóbal? Yo pasa como lo perdí desde el principio, la mitad, y no escuché nada, nada, solamente ahora llevo como 10 minutos y escuchando, perdí toda la, la diferencia de transubstanciación del catolicismo romano y consubstanciación del luteranismo. Y me da a entender eso que a lo mejor, eh, a mi manera, porque no escuchaba mucho, entonces luterano lo representa como algo como simbólico, ¿no? Algo No, como ya está concretado, algo así, que no ya es está simbólico. la persona, o sea, la cena ellos lo toman como por fe que está hecho, algo así, el catolicismo lo toma como algo
sin conciencia, sin tomar que el cuerpo del Señor es algo sagrado, no lo toman como algo serio, ahí nomás, como ya listo y está listo, es como muchos días después se lo bautizan nomás y ya es listo y cree a tu manera nomás, si no me equivoco, y en cambio el luteranismo no trata de que esto sea, que hay que tomar esto en serio. Dios no es un tío que se toma así a la ligera. ¿De Maraboli? ¿Es decir algo, no? Sí, yo voy a consultarle la interpretación de Swinglo, ¿no tiene nombre entonces? Porque veo que los otros dos tienen nombre y la tercera es una interpretación nomás, pero no tiene nombre. O ese es su nombre. Tendría que ser espiritual o simbólica, esa parte del... Pero es la interpretación de Zwingli. Él fue el primero en indicar que, o en forjar esa doctrina de que es solamente simbólica. Ya. Proviene de ahí. Lo más probable que hayan sido otros, pero él la popularizó. Y lo van a seguir todos los otros evangélicos posteriormente. Siento que la consubstanciación es ¿Mm? como una versión más light de la del catolicismo romano. Mm, Exactamente, más light, ¿eh? mm. Exactamente. No se ha transformado, pero Sí, está como, está igual ahí presente. Claro, o es sea, como, sigue teniendo como esas partículas divinas, Exacto, están ahí, pero están ahí. al menos no es tan grave como por ejemplo el del catolicismo romano, donde si derramas una miga ya es sacrilegio. Claro. Estaba viendo un reportaje de un cura cuando hablaba, era un monje, parece un agustino, no sé qué lo que era, pero él quería instruir a los católicos romanos de la forma correcta de tomar la Eucaristía. Y entonces no lo podía creer, se tomaba la cabeza y se horrorizaba cuando mostraba algunas imágenes y casi se desmayaba de la impresión de lo que hacían sus propios miembros, bueno, los miembros de otro, porque él era de, de una orden agustina, parecía. Entonces el cura le pasaba la hostia en la mano a una señora. Y la señora luego, con mucha reverencia y veneración, tomaba la hostia y se lo echaba a la boca. Pero después la señora sabía que habían quedado algunas partículas en la mano. Y ella, ¿qué es lo que hacía? Hacía esto. Y luego se retiraba. Y él no lo podía creer lo que había hecho esa señora, porque se supone que en el catolicismo romano todo eso eran elementos divinos que habían quedado impregnados en la mano, eran partículas muy pequeñas, pero que habían quedado impregnadas en la mano, y la señora se sacudió, y esas partículas cayeron a tierra. Por lo tanto, después el que venía detrás iba a pisotear esas partículas. Y eso equivalía a pisotear el mismo cuerpo de Jesucristo. Por eso el cura estaba horrorizado de lo que estaba sucediendo. Por eso instruía. Nos tienen que pedir que el cura le eche la hostia en la lengua, no en la mano. Bien, hermana Carolina, se entendió la transconsubstanciación, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí lo entendí más. O sea, es como la diferencia más que nada. O sea, se está hablando del mismo tema, solamente cómo lo toma un tipo de institución y cómo la toma la otra. Eh, bueno, nosotros como iglesia pues, de pentecostales, de estos movimientos así, como que todavía no encajamos, creo, en ninguna de estas dos, No, no, ¿cierto? claro, claro que no. Porque será la tercera que puede ser o no. A ver, vamos a ver la tercera. La Ya. interpretación de Zwinglio, entonces. El signo, dijo Zwinglio, el signo no debe identificarse con lo que significa. Mira lo que está diciendo ahora. El signo no debe identificarse con lo que significa. La cena del Señor es simplemente un acto conmemorativo, aunque de profundo valor espiritual, pues es una ocasión para recordar los beneficios obtenidos por Cristo mediante su muerte. Negó la presencia corporal de Cristo en la cena. Cristo no está presente, no se ha transformado el pan, ni tampoco en el pan se ha integrado el cuerpo de Cristo, como lo creía Martín Lutero, pero no su presencia espiritual. Cristo está presente todavía,
en el pan, pero de manera espiritual. Es perceptible la fe del que está participando en ese acto. Espiritual, el simbólico, eso es lo que quiere decir, es simbólico. El signo no debe identificarse con lo que significa. Y luego lo va a seguir Juan Calvino y los otros reformadores. Lo de los cuáqueros ni siquiera celebra la Cena del Señor. Pero toda la otra iglesia sí la celebra. ¿Se identificó usted, hermano, con alguna de estas interpretaciones? Sí, Yo ahora creo sí. que la mayoría, Hable nomás, hermano. ya. No, yo voy a decir que yo creo que la mayoría de la iglesia evangélica se interpretan más, o sea, se identifican más con la interpretación de Zwingli, con la excepción de la luterana, claro, obviamente, que desde el punto de vista luterano, pero todas las demás yo creo que están bajo la interpretación de Zwingli, que es nada más que simbólica. Exactamente. Así es. Hermana Carolina, ¿iba a decir algo, no? Ah, sí, porque ahora entendía la identificación de nosotros, que como nosotros lo vemos en un sentido espiritual, siempre con respeto y creyendo en el valor que tuvo ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros, pero no que si se nos cae una amiguita o hacer algo que vamos a pisotear el cuerpo de Cristo, solamente en un sentido espiritual. Perfecto. Muy bien, eso viene entonces de Zwingli. Perfecto, sigamos entonces. Bueno, esto tiene que ver con la membresía de las iglesias. Esto lo vamos a pasar muy rápido. El sistema de gobierno ahora dentro de las iglesias cristianas evangélicas. No sé qué imagen será de qué iglesia. Me parece mucho que debe ser anglicana esa iglesia, por la estructura, pero muy bonita, se ve la fachada. Un estilo, no sé qué estilo podría denominarse a El esta punto es que se congregación. ve bien bonita. Sí, es muy linda la iglesia. Parece anglicana, sí. O presbiteriana, una de esas. Los sistemas de gobierno de la Biblia no es claro con respecto a, ni tampoco Cristo dejó un modelo de organización eclesiástica. No hay un modelo de organización eclesiástica. Las iglesias se organizan conforme a sus propias características culturales. Las misiones modernas, y cuando estudiamos misionología, de hecho los días viernes, porque los días viernes seguimos las materias del cuarto año de la malla curricular, viene después misionología y también vamos a trabajar con formación espiritual. En misionología se enseña que no se debe trasladar o integrar, transportar, trasplantar, es el término correcto, trasplantar la iglesia nuestra en otra cultura, porque es propia de nuestra cultura, pero nosotros no vamos a hacer iglesia de trasplante. Un pastor también me comentó que en su iglesia, cuando comienzan el proceso, la visión misionera, deben olvidarse de que el misionero va a ir a plantar su iglesia. Él va a plantar iglesias autóctonas. Y los movimientos misioneros actuales en el mundo, ellos van a plantar iglesias autóctonas. No van a plantar una iglesia bautista, presbiteriana, pentecostal o de los menonitas a otros mundos, a otras partes del mundo cuando vayan a evangelizar, sino que van a construir una iglesia autóctona. ¿Cuál es la característica de las iglesias autóctonas? Que es autogobernada, autofinanciada y autopropagadora. Esas son las características de una iglesia autóctona. Autogobernada, autoadministrada y autopropagadora. Que no depende para su funcionamiento de ayuda externa o del extranjero. Es una iglesia autóctona. Funciona de acuerdo a los principios, las normas de la organización de la cultura en la cual se encuentra. Porque en la Biblia no hay un gobierno, un
un gobierno, un modelo de gobierno. Por eso es que existen tres formas de gobierno, porque cada uno responde a su propia cultura de origen. Por ejemplo, está el sistema episcopal. La autoridad de efectos de gobierno reside en el obispo, el episcopos, que rige las iglesias locales o las comarcas. En algunas confesiones hay arzobispos con autoridad superior a lo de los obispos. Pero estos nombres de obispo, arzobispos, no, no tienen el mismo significado. El obispo, por ejemplo, no tiene el mismo significado del siglo I, sino que se le agregaron nuevos significados de acuerdo a las necesidades cuando la iglesia va creciendo. Ya después el obispo es el sobreveedor, el superintendente general. En algunas confesiones de arzobispos, en las iglesias episcopales, el obispo es la pieza clave de las funciones de gobierno. Es un deber suyo preservar la fe y mantener la disciplina, así como ordenar los ministros, sacerdotes. Las iglesias principales y iglesias episcopales son la católica, anglicana, donde el obispo es la máxima autoridad, las católicas romanas y la iglesia anglicana. No recuerdo cómo se llama el obispo de la iglesia anglicana, actualmente está en Inglaterra, y fue el que coronó al rey. Juan Carlos creo que se llama, no sé, Juan Carlos parece que se llama el rey de Inglaterra actualmente. Pero él fue el que lo coronó, el obispo de la iglesia anglicana. Si otras congregaciones la autoridad del obispo ha sido minorada, como sucede en la iglesia metodista, por ejemplo. La máxima autoridad dentro de la iglesia metodista es la conferencia. Uno de los textos bíblicos que se ofrecen es el libro de los Hechos, donde aparece, pareciera, y se le puede denominar así como un obispo, o hay una cabeza, una voz, una autoridad. Los otros son delegados, Pedro, Pablo, Silas, Bernabé, los judaizantes, ¿qué más? Bueno, todos los apóstoles, los ancianos de Jerusalén, todos ellos están deliberando para solucionar un conflicto doctrinal con los judaizantes. Y luego dice Jacobo, le ha parecido bien al Espíritu Santo y también a mí, no ponerle más carga a los gentiles de lo que ya se ha determinado en este concilio. Hay una persona, hay una autoridad suprema ahí, el hermano del Señor Jesucristo, que se convirtió después de la resurrección de Jesús. Se le apareció a él, Jacobo. Pareciera que ese es un obispo, pareciera, si lo vemos desde ese punto de vista. Otro tipo de gobierno es el gobierno presbiterial. El gobierno presbiterial reconoce la soberanía de Cristo y también su palabra en su concepción teológica de la iglesia, pero asimismo afirma que Cristo dio a la iglesia unos oficios, unos oficiales, a los que revistió de autoridad divina, de modo que puedan hablar o obrar en su nombre. El oficial clave en la estructura presbiteriana es el anciano, el presbítero. Esas son la figura clave. Las decisiones de gobierno en la iglesia local son tomadas en asamblea, la cual recibe el nombre de sesión en las iglesias presbiterianas o consistorio en las iglesias reformadas. La decisión más amplia, cuando involucra temas nacionales o regionales, funciona en sínodo o en asamblea general. El apoyo de este sistema proviene de la creencia en que la iglesia originalmente fue organizada siguiendo el patrón de la sinagoga, en la que destaca las funciones de gobierno de los ancianos. En la iglesia presbiteriana son gobernados por un conjunto de varios ancianos que se organizan para tomar las decisiones principales. Ellos también toman la decisión de qué pastor va a trabajar o si nombran a algún pastor. Por ejemplo, cuando estaba un pastor Osvaldo Fernández Giles, cuando él postuló como profesor a una iglesia presbiteriana, estaban los presbíteros, el presbiterio, y tuvo que exponer un sermón, evaluar en el sermón del pastor, cómo predicaba. Tenía que predicar la doctrina, bien bíblico, era muy riguroso hasta la forma de hablar, lo estaban evaluando, la doctrina también. Todo eso lo ven los presbíteros, ellos determinan si van a dejar un pastor en tal congregación o no.
la iglesia congregacional, los congregacionalistas. Este sistema de gobierno hace de la iglesia local el asiento de la autoridad. En la primera, de la iglesia episcopal, había una autoridad, es el obispo. Y algunos dicen que este modelo es el teocrático, pero no es pero teocrático es otra cosa, porque en el gobierno episcopal hay una cabeza, que la cabeza del obispo. En el teocrático es solo Dios el que gobierna. Eh, no es teocrático, pero ellos indican que es un gobierno teocrático. En la presbiterial hay varias cabezas, que son los ancianos, representantes de las iglesias. Y en el sistema congregacional, todos son la autoridad ahí. Mire cómo se va compartiendo la autoridad. Episcopal, uno solo; presbiterial, varios ancianos, pero limitados los ancianos. En la congregacional, la autoridad se delega a toda la iglesia. Todos ellos tienen la autoridad. Es la congregación la que toma las decisiones de mayor entidad, la más importante, la más relevante. Se reúne en la asamblea, elige a sus oficiales, pastores, ancianos, diáconos, así como aquellas personas que han de asumir otras funciones importantes dentro de la iglesia. En su acción de gobierno, la iglesia local es totalmente autónoma. La defensa de este gobierno consiste en señalar que es el más acorde con la enseñanza eclesiológica del Nuevo Testamento, que hace más vivo el sentido de responsabilidad de los miembros y favorece un mayor aprovechamiento de los dones de la iglesia. Bueno, cada uno reclama un texto bíblico para su sistema episcopal, presbiterial o sistema de gobierno de la iglesia, y acá en la congregacional. En la congregacional todos tienen voz y voto, todos tienen derecho en la congregacional. En la episcopal los miembros no tienen derecho. En algunas iglesias, ni siquiera oficialmente, legalmente, en algunas iglesias episcopales, ni siquiera son miembros de la iglesia. Los que van a la iglesia local no son miembros de esa iglesia. No tienen voz ni voto. Solamente los que son pastores son los que tienen voz y voto en esa congregación. En la presbiterial, los que tienen voz y voto son los ancianos, los presbíteros. Acá, en la congregacional, todos tienen voz y voto, todos tienen responsabilidad. Y tienen autoridad Y y los que responsabilidad. ejercen otro ministerio diferente al pastorado. Son ancianos, diáconos, profesores de escuela dominical, coristas, de asistencia social, de ayuda social, que se encargan, depende de la cantidad de obras y de ministerios la cual están trabajando, funcionando, coordinación, predicación, de visitación, de evangelismo, de discipulado, departamento de educación. Depende cómo se organice cada una de las iglesias. Pero como siempre ocurre, en una congregación no todos participan. Muchos de ellos son pasivos. Pero aunque sea congregacional, todos tienen voz y voto, todos tienen derecho, todos deberían participar, pero no siempre es así. No siempre es así. Incluso en la iglesia episcopal, de 300 miembros, el 10% nada más trabaja. En todas las iglesias son igual en la presbiteriana, en la congregacional igual. Pero el ideal es bueno La porque historia de la iglesia. el ideal es que dentro de la iglesia congregacional que todos participen, que todos se sientan responsables, se sientan parte del grupo. Ese es el ideal de las iglesias congregacionales. Las iglesias bautistas son es una iglesia congregacional. La característica de los bautistas es que son, si lo queremos definir en una palabra, es la libertad. Esa es la característica de la iglesia bautista, la libertad, son libres. Resisten todo intento de control y de autoridad externa a la iglesia local, de toda naturaleza, es decir, teológica y administrativa. No, de hecho, resisten los dogmas y los artículos de fe. ¿Por quién hace los artículos de fe? ¿Quién establece los dogmas, las creencias bautistas? ¿Quién lo establece? Las iglesias y personas bautistas.
Pero ¿de qué iglesia? Si nosotros somos autónomos, porque la característica de los bautistas son la autonomía. Ellos me van a representar a mí si ellos no son de esta iglesia local. Nosotros somos autónomos. No nos pueden imponer a nosotros sus propias convicciones teológicas. Por eso que las iglesias bautistas no tienen o resisten las confesiones de fe bautista, porque va en contra de su estilo de gobierno, de administración. Y administrativa más todavía. No hay ninguna iglesia que controle a otra. No hay ningún pastor, alguna autoridad que controle a otra iglesia. Cada uno de ellos son autónomos, y de hecho no hay ningún pastor que tenga autoridad, porque la autoridad dentro de las iglesias congregacionales radica en toda la congregación. La congregación es la que determina, a reunir en asamblea, si contratar o no a un pastor. Y si lo contratan, ellos exigen algunos perfiles, algunas características que a ellos le acomode a esa congregación. Ahí los pastores son empleados de la iglesia. La iglesia les paga a los pastores. Y es un empleado más nada más. Y, y si se equivoca o tiene problemas y el empleado no funciona bien, lo cambian por otro. No se hacen problemas. Le pagan todos sus finiquitos, todas sus imposiciones y lo cambian por otro. No. Así son. Yo Y leí eso, algunos eso no lo libros. sabía. ¿Sí, Juan Tampoco de Carlos? risa. Es que eso Disculpe, no lo profe, sabía. ¿quién tiene esa metodología? Las iglesias bautistas. A los pastores le hacen un sueldo. Sí, claro. Le hacen un sueldo y llegan a un acuerdo. Pero el pastor es Oye, es hermano, un yo empleado, creo que la iglesia alguien más. bautista Ah, fue ¿no de es la por diezmo entonces? tartumancia. El hermano Boris, primero, después hermano Juan Carlos. Ah, no, no, yo preguntarle, entonces no es por diezmo como todas las demás iglesias. Sí, claro, se administran por medio del diezmo. El- pero recuerda que la iglesia bautista es autónoma. Ya, Radica la autoridad, la congregación. Ellos toman las decisiones administrativas, teológicas, de toda naturaleza ellos mismos. Por lo tanto, los recursos económicos van a la congregación. Hay un grupo de personas, por supuesto, que son elegidas por la congregación para que administre los recursos, los diezmos, las ofrendas. Y de todas esas entradas determinan hacerle un sueldo al pastor. Pero los diezmos no van para el pastor, sino que van para la congregación y la congregación luego lo distribuye. Hermano Pablo, ¿Sí, hermano Juan Carlos? eh, quiero hacer un repaso. A ver, por ejemplo, el sistema episcopal gobierna uno, El obispo, correcto. ¿cierto? ¿Mm? El principal, Ese. no es que gobierne El uno, segundo, los otros también gobiernan en sus respectivas iglesias, los o pastores, sea, por ejemplo. claro, pero sí, pero en este caso, por lo que, para entender, para no armar una ensalada, presbiterial, el sistema gobierna a los ancianos Así y no es, sé qué más pueden. Y la otra congregación es como son autónomos, exactamente, así es, todos participan, correcto. pero entre ellos están los pentecostales, los bautistas que estoy escuchando ahorita. Hay otras iglesias, no sé qué otra iglesia puede ser que la iglesia del Señor, también son autónomos, y otras iglesias de la congregación para entender o sea, yo darme a entender lo que estoy escuchando, porque esto es una cosa como para desenredar este campo que está mal sembrado, uno va y otro para acá, y uno piensa mentalmente piensa que todos somos una iglesia, pero resulta que a veces que nos estamos encontrando con iglesias que no están fuera de la voluntad de Dios, pues están más una iglesia humana, un sistema más humano que del espíritu, como dice Pablo. Eh, Servir a Dios en el espíritu, no según a la vista, humanamente, algo así, pero ahí estoy, no sé si estoy equivocado en lo que estoy diciendo, pero entonces hay tres tipos de sistemas que no son iguales, porque no hay un orden
la primera y la segunda no están 100% bajo el Espíritu de Dios, están más bajo mandato de hombre, ¿no? Como es un sistema gobernado más por más humano. Y en el congregal puede ser que se apegue más al Espíritu y a lo que Jesús manda. Entonces, hay diferencia. Hay harta diferencia por lo que estoy escuchando. Sí, las iglesias que son episcopales, bueno, son la anglicana, no sé, ¿cómo funciona la luterana ahí? La metodista es una iglesia episcopal, la gran mayoría, las iglesias pentecostales acá en Chile, todas las iglesias pentecostales, la gran mayoría son todas episcopales, porque tienen un obispo. Pero todas las iglesias acá en Chile varían en su organización. Porque ahora, por las leyes de personalidad jurídica, derecho público, derecho privado, en algunas iglesias pentecostales en Chile, tiene el obispo es uno y el presidente es otro. Uno obispo la parte espiritual y la otra presidente la parte administrativa. Y a veces la parte administrativa, el presidente de una misión, no necesariamente puede ser pastor, así, ni siquiera puede ser pastor, porque trabaja la parte administrativa. Y en otras iglesias, el obispo es el obispo presidente. Es decir, la parte espiritual y la parte administrativa también reside en una sola persona. Todo es diferente. Todas las iglesias difieren en cuanto a su forma de administración. Y también en algunas iglesias pentecostales episcopal, pero también tiene un presbiterio, el presbiterio mayor, por ejemplo. Eh, todas son iguales. La Iglesia del Señor funciona episcopal también. El Ejército Evangélico de Chile, Misión Iglesia del Señor, Corporación, la ISA, todos son iglesias episcopales. La congregacional, la congregacional es la bautista, porque la Alianza Cristiana Misionera funciona una mezcla de los tres sistemas. Pero la única que es congregacional son los bautistas, hasta ahora, hasta donde yo tengo idea o tengo noción. Ellos son autónomos. Las iglesias del Señor, iglesias pentecostales no son autónomas. La iglesia local no es autónoma, sino que tiene una autoridad central. En cambio, la congregacional, ellos sí son autónomos. Ellos pueden participar, los bautistas, por ejemplo, si hay una convención general bautista, ellos pueden ir o no ir, y nadie lo va a sancionar si no van, porque es voluntario, y ellos pueden participar o no participar. Nadie le puede exigir nada, porque esa convención también es voluntaria, y esa convención no es autoridad, porque la iglesia bautista, la autoridad es la iglesia local. Funcionan por temas de confraternidad, porque son iguales nada más, son bautistas, pero la convención no es una autoridad para ellos. No toma grandes decisiones por la iglesia bautista. Por eso es que una de las características de ellos es la libertad. Hay un- ¿cómo una anécdota. Se dice que en una reunión de 5 bautistas, no, perdón, en una reunión de 3 bautistas, se juntan 3 bautistas en una reunión y hay 5 opiniones diferentes. También un pastor lo iban a contratar a una iglesia bautista y el pastor llegó muy desafiante y dijo, en esta iglesia, ¿hay libertad para predicar la palabra de Dios? Porque sabía el pastor que era una iglesia bautista, entonces si la iglesia no le iba a gustar que le predicara la palabra del Señor, entonces él no iba a perder tiempo y no iba a postular como pastor en esa iglesia. Por eso él dejó las cosas bien claras desde el principio. En esta iglesia se puede predicar con libertad la palabra de Dios. Y un anciano dijo en la iglesia, sí, dijo el anciano. Y también desde acá de la banca, es decir, desde el púlpito se puede predicar la palabra de Dios con libertad. Y sí, dijo, y desde la banca también
se puede hablar la palabra de Dios con libertad. Porque no hay ninguna, el hecho de que se gane en el púlpito, sea pastor, no es mayor autoridad que un miembro de la iglesia bautista. Todos son autoridades. ¿Alguien iba a decir algo más o no? Yo, profe, le iba a preguntar, Sí. ¿la iglesia que tienen el sistema presbiterial, tienen obispos también, sí o no? No, ellos no tienen obispo. Ah, ya, ya, ya. El obispo solo está limitado al episcopal, de episcopos. El obispo viene Ah, de ya, ya. episcopos. Ellos se manejan solamente con presbíteros. La autoridad son los presbíteros. Un conjunto de varios pastores presbíteros. Ah, conjunto, varios pastores. Mm. Ya. Pero tenía una confusión con respecto a eso la vez pasada que tocamos este tema, Mm. con el episcopal y el presbiterial. Ah, correcto. Pero ahora ya que me dice, ahora ya que me dice, claro, porque presbiterial, o sea, presbiterio es lo mismo que anciano, ¿cierto? Anciano, exacto. Pero, ya. Tiene presbítero, Pero significa el obispo, anciano. claro, pero el obispo igual pasa a ser un anciano. El obispo es anciano, ¿en qué sentido? Bíblico. Los ancianos, cuando Pablo dice lo llama a los ancianos de la iglesia, por ejemplo, también incluye los obispos. En el Nuevo Testamento se utilizan el vocablo episcopo, presbítero y poimen intercambiablemente, como matices, pero sin aludir a una jerarquía en estos tres términos: episcopos, presbíteros y poimen. El hecho de que sean tres términos distintos describe un aspecto de esa función que lo ejercía un hombre o varios. Supongamos que era uno, un líder en una iglesia del siglo I. A este líder se le puede denominar pastor, se le puede denominar episcopo, se le puede denominar presbítero. Es decir, en griego es poimen. Los poimen, los episcopos y los presbíteros son tres términos, tres nombres para describir a una misma función, lo que debía desempeñar una persona en una iglesia. Se le llamaba a esta persona presbítero porque sobreveía, vigilaba las almas. Se le llamaba anciano porque era el que gobernaba la iglesia. Se le llama poimen, pastor, porque pastorea las iglesias. Pero son tres nombres para referirse a una misma persona dentro de la iglesia, no a tres personas que tienen funciones diferentes. Las funciones vinieron posteriormente. Después, el obispo, ese término obispo, va a ser una persona que va a estar sobre varias iglesias. Y el presbítero, el que va a estar en una iglesia, el pastor, ya tiene un rango diferente, pero eso viene después, mucho después. Pero en el Nuevo Testamento a una persona en una iglesia se le puede llamar episcopo, presbítero o poimen. Hermano, ¿Sí? yo tengo una duda con algunos términos del texto, como estamos hablando de presbiteriano, de la forma de gobierno presbiteriano. Eh, bueno, habla de los ancianos, no ministros, ancianos ministros, dice de cada consistorio, ¿Mm? y dice entre paréntesis reformado. O sea, no sé qué es un consistorio, y lo otro que es los sínodos. No sé si me explico. Son asambleas, son reuniones, Ah, pero que no son locales, sino que son nacionales. El sínodo son temas que involucran regional o nacional. El sínodo, una asamblea general.
En la sesión es una iglesia presbiteriana, una reunión en una asamblea de la iglesia local, consistorio de la iglesia reformada. El consistorio es una reunión, pero dentro de la iglesia reformada. Y Ah, o sea que varían de nombre nomás según es una reunión según que lo tiene que... distintos nombres, Ah, no ya. son reuniones nada. Y reuniones más Claro. grandes para que involucra una región o algo nacional, se le conoce como sínodo o asamblea general. Eso es todo. Hermano Juan Carlos, ¿alguna quedó claro, hermano, no? De la diferencia entre uno y otro. Sí, eh, em, sin ir más allá, ¿Mm? eh, bueno, hay hartas cosas que con el tiempo uno va a ir marcando la diferencia. Uno a veces uno no se le queda todo guardado aquí para tener una grabadora para después yo repasar, pero Mm. lo importante es que uno vaya entendiendo, conociendo el sistema cómo trabaja la iglesia en ese sentido. Lo importante es que uno guarde la fe en Dios nomás y a veces hay muchas cosas que uno desconoce, pero lo importante es que uno Exacto. vaya apegándose a la realidad bajo la palabra nomás y poco a poco uno vaya aprendiendo. En este momento para mí esto es una cosa, todo importante, pero siempre hay que ir separando ciertas cosas, lo que es hombre para allá, lo que es de Dios, bienvenido. Ahí uno va colando, ¿no? Pero es una Exactamente. enseñanza igual, todo sirve porque si uno conoce las realidades, las crudas realidades, lo que es de Dios, lo que es plantado por el hombre, y cuando no está el Espíritu de Dios, para. Pero esto es una enseñanza para mí, estoy aprendiéndolo, soy un aprendiz nomás. Perfecto, bueno, Juan Carlos. Muy bien, sigamos a la otra entonces. Ahora la Hermano, obra. ¿Sí, hermana Carolina? y ese que usted dijo teocrático, igual es una forma de gobierno, pero bueno, no cuenta mucho, porque No habla igual existe. aquí sobre el Espíritu Santo, solamente que puede gobernar. El, ¿Eso dice el libro de texto? El de Mira Erickson. Sí, sí, también habla de eso. A ver, démosle una Que sería lectura, como démosle teocrático. una breve lectura a Erickson, por favor, hermana Carolina. A ver, escuchemos qué dice Erickson. A ver, espérame que... Ah, se me fue la señal, parece. Déjeme buscarlo donde habla de eso, que aquí el Espíritu Santo y hombre, pues. Ah, ok. Entonces lo leo porque está, no son harta buscarlo. Y en la lectura podría ser un resumen breve de lo que había leído en esa parte, porque es una iglesia, la más probable se refiere a la iglesia de los cuáqueros. Ah, sí, Los cuáqueros, ¿verdad? Esa es la iglesia de los cuáqueros. Ellos no tienen sí, sí, sí. liturgia, no tienen pastores, no tienen Ajá. predicadores, solamente hay un horario de culto, comienza el culto a esta hora, pero nadie sabe quién va a predicar, quién va a coordinar. eh, de pronto alguien que comienza a temblar es porque el Espíritu Santo le está hablando y dirige el sermón, dirige una predicación. Y en ese momento toda la iglesia escucharon el sermón porque el Espíritu de Dios habló por medio de ese hombre, o por medio de esta mujer. El, Tendríamos que escuchar a un miembro de la iglesia de los cuáqueros, que ha salido de la iglesia de los cuáqueros, para que explique bien cómo funcionan los cuáqueros. Aquí en Chile no hay iglesias de los cuáqueros. En Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero aquí en Chile no hay, lamentablemente. Si no, también iríamos a ver cómo funciona la iglesia de los cuáqueros, porque son diferentes a todas las iglesias, no celebran Santa Cena tampoco en esta congregación. Estaría bien curioso, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? Porque no tienen nada. Claro, habla solamente un poquito nomás, sí. Ah, ok. Todas esas cosas que usted está hablando, ¿Mm? por ejemplo, aquí no aparecen, solamente dice que ellos enfatizan el concepto de la luz interior, Sí, que enfatizan el Espíritu
Espíritu Santo, pero no lo explica así como usted lo está diciendo, o sea, solo lo explica como a grandes rasgos Ah, ok. de que el Espíritu Santo es como la fuerza gobernante, pero no así con detalle como lo que usted nos dice ahora, que lo eligen hasta hasta el que predica lo elige el Espíritu Santo en el momento. Entonces, por eso tenía como una duda yo que no ha hablado tan a fondo, es muy cortito la parte que habla de eso. Ah, ok. Sí, sí. Correcto. Claro, pero ahí ya me queda más claro que es como igual como algo extremista, no visto por acá, por estos lugares. No, no, no. No, ellos son de la reforma radical en los Estados Unidos. Son muy fuertes. Pensilvania son de los cuáqueros, de un estado donde gobiernan los cuáqueros. Hay otra iglesia que es la iglesia Congregación Cristiana de Brasil. Es una iglesia pentecostal. Y es diferente a las otras iglesias pentecostales, porque esta es calvinista. Todas las otras iglesias pentecostales son todas arminianas, wesleyanas, pero esta iglesia es calvinista. La predestinación es absoluta. Por eso que ellos no evangelizan, no predican al aire libre, en las calles, no tienen una campaña de evangelismo. Es la iglesia una de las iglesias más grandes de Brasil, porque la otra la para de surgir, la más grande, pero es una de las iglesias más antiguas, la primera, y una de las más grandes de Brasil. Ellos no tienen pastores, no los tienen ancianos, obreros. Los obreros lo van eligiendo por temporadas. Es un trabajo pastoral, pero después cesan en sus funciones y nombran a otras personas. Y ellos son pastores entre tanto, y después los pastores ahí se van rotando. Y ¿Y cómo llegan entonces las almas a esa iglesia? ¿Por invitación o...? pues lo más probable es que por invitación vamos a la iglesia. Si van es porque es escogido, si no va es porque no es escogido. Es escogido para el infierno. Y si va porque es escogido por Dios. Qué Imagínese, tremendo. imagínese un sermón, Dios te ha escogido. Tú llegaste aquí porque Dios te escogió, eres elegido para salvación. Y escuchan un sermón así, se queda la persona. Pero, pero la música es una música, pero espectacular, extraordinaria, eh, conmovedora, que toca las fibras del alma. Es una música instrumental, muchos instrumentos musicales, violines. Matteo Ricci, creo que fue el que lo fundó, en un italiano. Pero él iba de vez en cuando a Brasil, si la iglesia de Brasil, la congregación cristiana de Brasil es autónoma. Iba de vez en cuando, hay una iglesia pentecostal, la congregación cristiana de Brasil. Está en todas partes del mundo. La forma de administrar es un fondo común. Y también estas personas que gobiernan el fondo común también se van escogiendo y eh, se van intercambiando. Todos los recursos entran a esta fuente común y luego se distribuye en todas las iglesias. El, eh, todos los recursos que ingresó a esta congregación no queda acá, sino que se distribuye en todas las iglesias, de un sector como están ellos administrados o gobernados. Por lo tanto, una iglesia de la misma denominación, Congregación Cristiana de Brasil, que está en el campo, es de la misma característica de aquella que está en la ciudad, con las mismas dimensiones, los mismos lujos, los mismos detalles, con las mismas comodidades. No hay ninguna diferencia. En Chile hay una iglesia de Congregación Cristiana, no es tan grande, pero está ahí. En Paraguay, en Japón, en África. Y es una iglesia misionera. Está en todas partes del mundo, impresionante. Hay llantos, hay lengua, hay profecías. También se logra ver ahí en esa congregación. Muy, muy hermosa la congregación cristiana de Brasil, muy espiritual. Las hermanas utilizan todo un velo blanco. Son como la iglesia del Señor acá en Chile. Ellos también utilizan un velo. Esa es la congregación cristiana. Otro tipo de administración es esa. No sé cómo denominarle a esa forma de administración. Bien, la obra de la iglesia ahora. Una de ellas es la evangelización. Evangelizar a todo el mundo. Una tarea muy importante para las iglesias, todas las iglesias. Proporcionar adoración cristiana también. Otra de las responsabilidades de la iglesia. Adorar, la adoración muy importante. Cultivo del alma.
Claro que la adoración tiene que ser universal, transversal, permanente, cada momento. Edificar a cada cristiano hasta llegar a la plenitud de Cristo, es decir, edificar espiritualmente a todos los creyentes para que sean transformados, restaurados a la imagen del Señor Jesucristo. Sostener el nivel moral de la sociedad, por eso es que se debe practicar las enseñanzas éticas cristianas, el comportamiento cristiano. Y otra parte también muy importante, la preocupación social de la iglesia. Se debe hacer buenas obras para que así glorifiquen, estas buenas obras glorifiquen a Dios. Que la luz vuestra ilumine, para que los hombres vean vuestra luz y glorifiquen a Dios, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Las buenas obras son un criterio para el juicio final. Así de importantes son las buenas obras. Un criterio para el juicio final. Bienaventurado porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve la cárcel, enfermo, me fuiste a visitar. ¿Cuándo te hicimos esto? Por cuanto a uno de mis hermanos más pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. Se debe hacer la obra social, practicar el ser un buen samaritano, ayudar a todo el mundo. La iglesia entonces no solamente evangeliza, no solamente adora, sino que también edifica espiritualmente. Sostiene el nivel moral de la sociedad por medio del comportamiento y la predicación y la preocupación social, el trabajo social o servicio social en la comunidad cristiana. Todas esas son las obras que la iglesia debe desempeñar. ¿Eh? Ninguna de las otras son más importantes, todas son importantes. No hay ninguna prioridad tampoco, todas están al mismo nivel de prioridades acá, en la obra que debe desarrollar o emprender la iglesia cristiana. Muy bien. Nos pasamos un poco. Bueno, nos vamos a tener aquí.